Deja que le eche un vistazo a la mercancía. Hazlo como te parezca, pero soy mucho mejor cuando llevo las riendas. Vamos. ¿No me reconoces? Claro que no. Llevas la ropa puesta. Mírame bien. Maya. ¿Cuánto has crecido? Te has hecho prostituta. Qué sorpresa. Eso es todo lo que tienes que decirme. Tú y yo nunca hablamos demasiado. Venga, vamos. Carlos, cariño, tengo que salir un momento. Aprenderás a no resistirte. Será mejor que guardes las revistas. Ya sabes lo que opina tu padre de estas cosas. Si supiera Mr. Policía lo que pienso yo de las suyas. No digas eso. Tu padre puede ser muy estricto, pero... ¿Pero qué? Te faltan algunos, ¿no? ¿Qué? No están todos. Son muy difíciles de encontrar. Ya no los vendo. Y además, ¿desde cuándo te importan a ti mis cosas? A ver si te va a pillar leyendo mis cómics y te va a detener. ¡Por favor! ¡Tienen que sacarme de aquí! ¡Han intentado violarme! ¡Van a matarme! ¡Por favor, ayúdame! ¡Joder! ¡Por favor! ¡Tienen que sacarme de aquí! ¡Han intentado violarme! ¡Van a matarme! Oh, echan una buena gana. Un gran mago del oriente. Queridos Reyes Magos, Mierda. Espero que no. Mierda. Mierda. ¡Mamá, mi pistola! Ahí está. Buenas noches. Pero, Sentimos mucho la interrupción de una película este tan payaso. entretenida, pero tengo que dar paso a las noticias del día. En primer la lugar, película una puta 13 vez. personas han muerto abrasadas tras prenderse fuego al estilo Bonzo en unas oficinas en Madrid, después de quedar encerrados durante varias horas incomunicados. En Francia, un matrimonio de 70 años se suicida tirándose por la ventana de un hotel. Se tardaron más de 7 horas en reunir todas las partes del cuerpo. Nuestras noticias de actualidad son muy importantes, pero también sabemos que están ansiosos y pendientes de nuestro sorteo diario. Así que, sin más retraso, vamos a proceder a repartir suerte entre nuestros televidentes. ¡Mónica! Chica, ven, 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 ven. Ven aquí, chica, ven. Ven, aquí. Aquí, aquí, aquí. Vení, vení. Vení, vení. Perdónenla, es un poco tímida y no habla demasiado. Le corté la lengua.
Bueno. Veamos. Parece ser que ya tenemos un ganador para formar parte del show. Carlos López, de 15 años. Hoy, Carlos tendrá el placer de morir violentamente para todos nosotros, formando parte del espectáculo. Tan solo tienes que venir y recoger tu destino. Vaya. Así que eres un poco tímido. ¿Qué coño va esto? Quiero que muera. Me temo que no. Podrás subir, chico. Vamos, ven aquí. No me hagas quedar mal. ¡Cállate! ¡Déjame en paz! Veo que tienes iniciativa. Parece ser que tenemos un valiente. Muy bien, chico. Muy bien. ¿Qué quieres de mí? Quiero que seas creativo. Pero nada demasiado artificioso, por favor. Tiene que ser algo impactante. Algo conciso. Algo con gancho. ¡Corro! Vaya, ¡Ayuda! me estás decepcionando. Eso es. Eso es, muchacho. Muy mal, muchacho. Qué decepción. Veo que no has entendido el objetivo del programa. El que tiene que morir aquí eres tú, no yo. Y se acaba el tiempo. Lo siento. De verdad. Lo siento. ¿Qué es lo que siento?
Eso no va a cambiar nada. A mí me da igual lo que hayas hecho. El sentimentalismo ya no vende. No me vas a hacer salir, ¿verdad? Vamos, busca los motivos que necesitas para hacerlo. Pero dale al público lo que quiere. ¿Carlos? ¿Carlos? Carlos. Perdón. Bien, parece que nuestro amigo Carlos al fin pudo completar su colección. Lástima que no tuvo tiempo de disfrutarla, ¿verdad? Bueno, los 5 minutos de hoy han llegado a su fin, amigos, y han sido francamente emocionantes, ¿no creen? Basta por hoy, televidentes de almas perdidas. Mañana, otro pedacito de crueldad en sus trastornadas mentes. Hasta entonces, recuerden, la curiosidad mató al gato.